Imagina a una joven canadiense que emprende un viaje de autodescubrimiento. Viaja ella sola. Llega hasta Los Ángeles en una escala de su aventura personal y aquí se aloja en un hotel del centro. Entonces, simplemente desaparece. Bueno, hasta aquí podría parecer solo otra noticia triste. Una más. Pero resulta que unos días después, la policía difunde un vídeo de una cámara de seguridad, un último vídeo donde Elisa aparece aún con vida. Y esto lo cambia todo. En el vídeo se ve a Elisa Lam sola en un ascensor del hotel, pulsando botones sin un orden aparente, asomándose al pasillo, escondiéndose de algo invisible. Ese vídeo resulta hipnótico y se vuelve viral. Millones y millones de personas intentan descifrarlo y justo entonces su cuerpo aparece. Aparece sin signos de violencia, sin marcas visibles de lucha, en un lugar que supuestamente no podría haber alcanzado ella sola. Y es entonces cuando el misterio estalla, incontenible. Miles de ciberinvestigadores hacen suyo el caso y toman Internet. ¿Qué le pasó realmente a Elisa Lam? ¿Fue un accidente? ¿Una muerte provocada? ¿Una crisis mental o algo más difícil de nombrar? Soy Luis Landa y hoy, en Memoria del Misterio, viajaremos juntos a uno de los casos más inquietantes de los últimos años. Ven, acompáñame. Hoy hablaremos del misterio de Elisa Lam. Elisa tenía 21 años. Había nacido en Canadá, en el seno de una familia de origen hongkonés. Estudiaba en Vancouver, escribía un blog personal y llevaba una vida normal. A finales de enero de 2013, decidió hacer un viaje por la costa oeste de Estados Unidos, una forma de encontrarse a sí misma y de alejarse un poco de todo. Decidió realizar su viaje sola, porque buscaba algo diferente, un cambio, una experiencia transformadora que le permitiera conocerse mejor. Durante los primeros días todo parecía ir bien. Elisa actualizaba su blog, subía fotos, compartía pensamientos, hasta que llegó a Los Ángeles. Porque allí se hospedó en el Hotel Cecil, un edificio antiguo situado en el downtown de la ciudad y con una historia que ya de por sí daba escalofríos. Aunque ella seguramente lo ignoraba, hoy sabemos que se trata de un lugar vinculado con crímenes, suicidios y desapariciones. Durante los años 20 del siglo pasado, el Hotel Cecil nació con grandes aspiraciones. Era un edificio imponente, de estilo Art Deco, pensado para albergar a viajeros de negocios y turistas en una ciudad que crecía con ambición. El hall de mármol, los vitrales y la opulencia de sus instalaciones eran la promesa de un futuro brillante. Pero muy pronto, ese sueño se quebró. El Cecil quedó atrapado en un barrio condenado, la esquina de la 7ª con Main Street en pleno Skid Row. Durante la Gran Depresión, miles de personas perdieron sus empleos y sus hogares y ese sector del centro de Los Ángeles se convirtió en un gigantesco campamento de indigentes, un territorio de pobreza extrema, de crimen y de desesperación. Mientras las calles se degradaban, el hotel pasó de símbolo de modernidad a un refugio barato cargado de sombras. A lo largo de las décadas, el Cecil fue acumulando una reputación siniestra. Su ubicación en el corazón de un distrito olvidado y violento lo convirtió en escenario de suicidios, de asesinatos, de desapariciones y de leyendas urbanas. El contraste era brutal. Un hotel construido para el lujo, que terminó siendo sinónimo de tragedia. No es casualidad que la prensa lo llamara el Hotel Maldito de Los Ángeles. Sí, era un hotel con una energía rara, un hotel que parecía tener un imán para la desgracia. Elisa se registró en el Cecil Hotel el 28 de enero y 3 días después simplemente desapareció. No dejó una nota,
No avisó a nadie, simplemente se desvaneció. Los días siguientes a su desaparición fueron un caos. La policía la buscó activamente. Sus padres viajaron desde Canadá, los medios empezaron a hablar del caso, pero no había pistas que seguir. Pero entonces, cuando ya parecía que no había salida, aparece el vídeo. Resulta que una cámara de seguridad colocada en uno de los ascensores captó algo. Era un vídeo grabado la noche en que Lisa Lam desapareció. Y ahí estaba ella, nerviosa, desorientada, pulsando botones sin orden, escondiéndose, asomándose al pasillo como si temiera a alguien que nunca llega a aparecer en cámara. Durante los 4 minutos que dura el vídeo, su comportamiento parece sacado de una pesadilla. Ese vídeo cambió el tono de la historia, lo convirtió todo en algo diferente. El vídeo y con él el caso se hicieron virales. Millones de personas empezaron a analizar cada gesto, cada segundo. La policía recibió entonces teorías de todo tipo: ataque, secuestro, pánico, presencia sobrenatural. Y entonces, justo cuando todo parecía ser un callejón sin salida, aparece una nueva señal. Los huéspedes del Cecil empiezan a quejarse del agua del hotel. Hay poca presión, tiene un color extraño, un sabor raro. El 19 de febrero los trabajadores del hotel revisan los tanques de agua de la azotea. Y allí, sumergido en uno de ellos, está el cadáver de Elisa Lam. Y ahora es cuando el misterio deja de ser un simple caso policial para convertirse en una auténtica leyenda inquietante. Porque todo en el escenario resultaba imposible. Elisa Lam había desaparecido y vuelto a aparecer, sí, pero con ello también desapareció toda la lógica del caso. Ven, acompáñame para descubrirlo. Y es que a veces un solo vídeo puede cambiarlo todo, porque nos hace partícipes en primera persona de la situación, del misterio. Es como si tú y yo hubiéramos estado allí, justo antes de que todo se rompiera. El último vídeo de Elisa Lam solo dura 4 minutos, pero esos 4 minutos fueron suficientes para obsesionar a millones de personas durante años. La grabación es de una cámara de seguridad ubicada en uno de los ascensores laterales del hotel. Fue hecha la noche del 31 de enero de 2013. Ven, veamos juntos el vídeo original completo. Acompáñame. Aquí está. Recuerda que está grabado desde la esquina superior del ascensor. Entra Elisa Lam, se agacha y mira muy de cerca los botones del panel del ascensor. Pulsa de arriba abajo la fila central de botones. Se retira hacia atrás y permanece muy quieta mientras mira hacia la puerta. Parece asustada. Después se acerca muy despacio y bruscamente se asoma, mirando hacia un lado y hacia el otro del pasillo. Retrocede rápidamente y se queda en el centro del ascensor, pero enseguida pega su espalda a la pared derecha, las manos recogidas mirando hacia la puerta. Está asustada. Da un paso lateral hacia la esquina como si quisiera esconderse aún más. Y tras un instante, vuelve a asomarse al exterior, esta vez muy despacio. La puerta permanece abierta todo el tiempo. Da un paso lento hacia el pasillo y después un pequeño salto. Luego un paso lateral hacia la izquierda, otro hacia atrás. Más tarde, da otro paso hacia su izquierda y sale de la imagen por primera vez. La hemos perdido de vista por la izquierda del hueco de la puerta del ascensor. Es solo un instante porque enseguida vemos aparecer parte de su falda y parte de su brazo derecho junto al hueco de la puerta del ascensor. Deja caer el brazo, lo levanta, gesticula como si hablara con alguien. Alguien que desde luego no está en la imagen. Después entra con los brazos aún levantados y comienza de nuevo a pulsar los botones como al principio, pero ahora lo hace una y otra vez.
De nuevo sale del ascensor. Va a la misma esquina que antes mientras se alisa el pelo con la mano. Da la sensación de que estuviera hablando con alguien. Ahora se gira hacia la derecha y comienza a hacer gestos extraños como si estuviera tocando el piano o estuviera bailando o gesticulando mientras se dirigiera a alguien que seguimos sin poder ver. Esta situación se prolonga durante unos instantes hasta que vuelve a girarse hacia la izquierda y desaparece de nuevo de la imagen por segunda vez. Atento. Aquí en el segundo 2:28 se aprecia una anomalía en la imagen que no escapó a los miles de ciberinvestigadores del caso. Sobre el suelo del pasillo se ve algo. ¿Qué es? ¿La punta de un zapato quizá? Es algo que Elisa parece esquivar al girarse. Permanece tan solo un instante, el tiempo justo para darnos cuenta hasta que alguien lo retira. ¿Me he dicho alguien? ¿Realmente había alguien más ahí fuera? No lo sé. Pero después de todo esto no se aprecia nada más en el vídeo durante medio minuto. Hasta que resulta que en el minuto 2:58 se cierra la puerta. Pero lo hace de forma extraña, fíjate, es como si alguien hubiera cortado el vídeo y se hubieran eliminado los primeros 10 o 15 centímetros que recorre la puerta al cerrarse. La puerta da como un salto, es algo extraño. Y ya no volveremos a ver a Elisa. En la imagen del ascensor todo permanece tranquilo, inmóvil, hasta que en el minuto 3:13 la puerta vuelve a abrirse. Por cierto, ¿abrirse? ¿Por qué se abre ahora? ¿Pulsaría el botón de llamar a Elisa desde fuera? ¿O sería otra persona quien lo pulsaría también desde esa planta? No lo sé, el caso es que la puerta se cierra de nuevo, pero unos segundos después vuelve a abrirse. ¿Es que volvieron a pulsar el botón de llamada exterior? ¿Estaría Elisa intentando regresar a él aunque la cámara no pudiera captarla? Finalmente la puerta se cierra en el minuto 3:50 y en el 3:59 se acaba la grabación. Bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Elisa, sola, confundida, pulsando botones sin un orden aparente, saliendo al pasillo, escondiéndose, volviendo a entrar. Lo que hemos visto es a una chica asomar la cabeza asustada como si alguien la persiguiera. Pero en el vídeo no aparece nadie más. Hay detalles extraños, eso sí, como que el ascensor no se cerrara al principio durante todo ese tiempo, o que se abriera 2 veces más después de que ella se marchara. Hemos visto también cómo Elisa hace gestos extraños, cómo se mueve con rigidez y a ratos parece hablar con algo o con alguien que está fuera de cámara. Pero la verdad es que su comportamiento es desconcertante, ambiguo, perturbador. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Quizá estaba jugando, o quizá sufría un brote psicótico, o quizá trataba de escapar de algo que no podemos ver. La policía de Los Ángeles publicó este vídeo esperando que alguien reconociera a Elisa y aportara alguna pista decisiva. Aunque antes de publicarlo se aseguró de hacer ilegible la marca de tiempo que se ve en la parte inferior del vídeo. Y aquí vuelven a acumularse datos extraños, porque ¿fue eso lo único que editó la policía? Hay quien dice que también modificó la velocidad y que cortó partes del metraje, como demuestra el salto de la puerta, la primera vez que se cierra. En cualquier caso, en cuanto se hace público, el vídeo se hace viral en Internet y el caso de Elisa Lam deja de ser una desaparición más para convertirse en un fenómeno mundial. Y es que Internet explota con teorías de todo tipo. Usuarios de Reddit, de YouTube, de Twitter, todos quieren entender lo que están viendo. Todos quieren participar en la ciberinvestigación y, por un tiempo, todos se sintieron parte de algo más grande. Algunos hablaban de drogas, de una agresión. Otros hablaban de posesión. Hay quien defiende que en el pasillo había una presencia invisible.
Días más tarde apareció el cuerpo de Elisa Lam y lo que hasta ahora parecía un juego, un misterio más de Internet, se convirtió en una tragedia humana real. El misterio envuelve el hallazgo de su cuerpo desde el principio. Resulta que varios huéspedes del hotel se quejan en recepción de que apenas sale agua de los grifos y además denuncian que sabe rara y que huele mal. El 19 de febrero, 18 días después de su desaparición, el cadáver de Elisa Lam es encontrado flotando dentro de uno de los tanques de agua del hotel. Estaba desnuda, boca arriba, y sus ropas flotaban a su lado. La noticia y el shock se extendió por todo el planeta a la velocidad de la luz. Todos querían conocer los detalles de su muerte, y aunque hubo que esperar hasta tener todos los datos, la autopsia terminaría revelando que no había rastros de drogas ni de alcohol en su cuerpo. Tampoco había signos visibles de violencia, ni heridas, ni hematomas, ni signos de lucha. A pesar de aparecer desnuda, no había tampoco señales de ningún tipo de abuso sexual. Y hay otro detalle extraño. Santiago López, el trabajador del hotel que encontró su cuerpo, declaró desde el principio que tuvo que abrir la tapa del depósito. Dijo que la tapa del tanque había sido cerrada desde fuera. Aunque luego, más adelante, la policía desmentiría este punto e incluso el testigo Santiago López terminaría afirmando que se equivocó en su declaración inicial. No, nada tenía sentido y la forma en la que apareció, todavía menos. Porque, ¿cómo llegó Elisa Lam hasta la azotea? ¿Cómo subió a un tanque de más de 3 metros de altura? ¿Cómo levantó y cerró aquella pesada tapa sin bisagras y sin ayuda? No. Más tarde la policía declararía y se esforzaría en convencernos de que su muerte fue accidental, que Elisa sufrió un episodio psicótico, subió hasta la azotea, cayó al tanque y murió ahogada. Parecía como si de repente la policía tuviera prisa por cerrar el caso. Un caso que hacía tiempo había escapado de la investigación oficial, que había salido de Los Ángeles y había dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en un caso tremendamente mediático y trágico. ¿Qué ocurría? ¿Es que quizá temía la policía dar la sensación de estar perdiendo el control del caso? No lo sé. En cualquier caso, la versión de la policía se convirtió en una versión sencilla y manejable, sí. Pero era una versión que dejaba muchas preguntas sin respuestas, ¿no te parece? Porque llegar hasta la azotea y hasta esos tanques no era nada sencillo. Es cierto que para llegar hasta ellos había 2 caminos posibles, pero ninguno de ellos era sencillo para Elisa y mucho menos en una noche de invierno como aquella. El camino más evidente y directo era la escalera de servicio interior, una escalera de acceso restringido que se encontraba tras una puerta cerrada con llave y con una alarma que comunicaba con recepción en caso de apertura. Una alarma que, muy oportunamente, se supone que no sonó. Bueno, que no sonó o que se ignoró conscientemente. No sé cuál de ambas opciones es más preocupante. La otra vía de acceso serían las escaleras de emergencia exteriores. Este camino requería salir por una ventana del último piso y subir por una escalera metálica exterior desde el patio trasero. El último tramo había que hacerlo sobre la fachada. Era una escalerilla vertical expuesta y terrorífica. Además, esa escalera metálica exterior estaba a gran altura, expuesta, helada y además era una madrugada del mes de enero. No estaba vigilada como la otra escalera, es cierto, pero eran claramente peligrosas y difíciles. No apetecía jugar allí. Además, días antes, la policía ya había revisado esa zona con perros sin encontrar nada, ningún rastro, ninguna pista. Entonces la policía buscó huellas dactilares, huellas de pies mojados, huellas de lucha y nada. ¿Cómo pudo estar ahí dentro todo este tiempo sin que nadie la viera? Y es que algo olía mal, y no era solo el agua del hotel.
Es cierto que la policía compartió públicamente esos minutos de grabación de la cámara del ascensor, pero el vídeo se publicó editado. Tiene saltos de tiempo inexplicables. Hubo investigadores que aseguraron que cerca de 50 segundos fueron eliminados. Además, la marca de tiempo fue distorsionada o borrada. Y la calidad del vídeo es extrañamente deficiente. Y por si todo esto fuera poco, ¿qué ocurría en las grabaciones del resto de cámaras del Hotel Cecil? Porque había cámaras operativas en muchas zonas del hotel, en la recepción de la entrada, en varias zonas comunes, en todos los ascensores y, ¡oh, sorpresa!, incluso en el pasillo de la planta de Elisa. Pero nunca trascendió ni se informó de ninguna de esas grabaciones. ¿Por qué? A medida que avanza la investigación y todo se complica, se filtra oportunamente la información de que Elisa Lam sufría un trastorno bipolar. Un trastorno que Elisa padecía, sí, pero que estaba controlado médicamente. ¿Podía este dato explicar todo el misterio del caso? En el informe de la autopsia se menciona que tomaba medicación para ello y los forenses mencionan que el nivel en sangre de alguno de estos fármacos estaba por debajo de lo esperado. ¿Sugería este último dato filtrado que Elisa podría haber dejado de tomarlos o que estaba haciéndolo con irregularidad? ¿Podría entonces esto explicar su comportamiento errático, extraño? ¿Fue todo el resultado trágico de una crisis mental, como parecía querer sugerir la policía? Bueno, tal vez, pero hay detalles que siguen desafiando la lógica. La puerta cerrada de acceso a la azotea, la alarma que no sonó o que nadie escuchó, el gigantesco tanque de agua cerrado desde fuera. La ausencia de más vídeos pese a la oportuna publicación del vídeo del ascensor, pero sobre todo, la intensidad emocional que irradia ese vídeo. Y quizás sea por esto por lo que el caso de Elisa Lam sigue sin cerrarse del todo. No oficialmente, claro, ahí quiso cerrarse lo más rápido posible, sino en lo humano, en lo personal. Porque una cosa es lo que dicen los papeles, las versiones oficiales, y otra muy distinta lo que seguimos sintiendo cada vez que vemos esa grabación. Porque dime, ¿qué ves? ¿Y qué crees tú? ¿Qué pasó esa noche en el Hotel Cecil de Los Ángeles? ¿Fue un accidente trágico? ¿Una negligencia encubierta? ¿Una manifestación de algo terrible que aún no alcanzamos a comprender, pero que parece habitar el Hotel Cecil desde hace un siglo? Vale, tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí es seguro es que algo muy, muy extraño ocurrió allí aquella noche. Y que Elisa Lam, su figura, su mirada, su enigma, quedó atrapada de alguna manera en el eco de ese hotel. Una presencia que aún hoy parece seguir mirándonos desde dentro de un ascensor. Un ascensor que parecía que nunca fuera a cerrarse. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche de enero? ¿Y si la respuesta no está tanto en el vídeo como en aquello que la investigación no pudo destapar? Ven, acompáñame a descubrirlo. Cuando un misterio tiene tantas facetas y esquinas en sombra, surgen muchas preguntas. Y en el caso de Elisa Lam, esas preguntas siguen creciendo. Porque sí, la versión oficial habló de un accidente, de una muerte trágica inducida por una crisis mental, pero hay demasiados detalles que siguen sin encajar del todo. Y por eso durante estos años han surgido tantas teorías. Algunas suenan racionales, otras más oscuras. Desde luego ninguna de ellas resuelve del todo el misterio, pero juntas dibujan el mapa mental de un caso que sigue atrayendo hoy en día nuestra atención. Ven, veámoslas juntos con calma. Revisemos ahora las 4 hipótesis más discutidas y no pretendo resolver el caso, pero sí ofrecerte los argumentos suficientes como para que lo puedas analizar tú mismo. Teoría 1. Episodio psicótico. La versión oficial. Según el informe oficial, Elisa Lam sufría un trastorno bipolar diagnosticado hacía años, y en su organismo se hallaron restos de su medicación habitual, aunque no todos los niveles de concentración eran los esperados.
Eso llevó a suponer que tal vez Elisa no estaba tomando la dosis correcta o incluso que había interrumpido la medicación. Aunque también hubo quienes recordaron que tras más de 15 días sumergido en agua corriente, los resultados toxicológicos podrían no haber arrojado lecturas exactas sobre la concentración del fármaco en la sangre del cadáver. En cualquier caso, ese es un dato objetivo que figura en el informe forense y es un dato que respalda esta hipótesis. Una hipótesis prudente que sugiere que esto pudo provocar un episodio psicótico, desorientación, paranoia, ideas delirantes. Y en ese estado, dicen, Elisa subió hasta la azotea, logró meterse dentro del depósito de agua y se abandonó, flotando boca arriba hasta morir. Vale. Podría ser, sí, claro que sí, pero ¿esto lo explica todo? ¿Explica cómo llegó a una zona de acceso restringido sin activar la alarma de seguridad? Y sin que nadie la viera, a pesar de lo difícil del acceso y del frío de enero. ¿Explica este informe cómo pudo cerrar la tapa del depósito desde dentro? O incluso si damos por buena la segunda versión, la que afirma que la tapa fue hallada abierta, ¿explicaría esta teoría cómo pudo abrir en su estado una tapa de casi 10 kilos de peso y a 3 metros de altura sobre una escalerilla de mano? No lo sé. Y sinceramente tampoco sé si explica por qué el vídeo del ascensor fue editado, cortado, censurado y publicado. Ni por qué no se difundieron las grabaciones de las otras cámaras. ¿Qué querían ocultar? O quizá, mejor dicho, ¿hacia dónde querían derivar la atención del público al liberar solamente esas pocas imágenes del ascensor? Desde luego, la versión oficial es funcional, práctica, quirúrgica, cierra el caso. Pero creo que no cierra el misterio. Teoría 2. Juego sucio. ¿Hubo intervención de terceros? Hay quien sostiene que Elisa Lam no estaba sola. En algún momento de esa noche, alguien la siguió. Alguien que tal vez ella sí podía ver, aunque la cámara no lo captara. O al menos no en los 4 minutos de imágenes que compartieron por internet. Los gestos, el miedo, su forma de esconderse. Además, ¿recuerdas la punta del zapato que se ve en el minuto 2:28 del vídeo del ascensor? Y es que hay muchos que interpretan el vídeo como el rastro de una persecución. En esta teoría, Elisa habría sido manipulada, obligada a subir a la azotea, introducida en el tanque, y el cierre de la tapa sería la evidencia más clara. Pero esta teoría también presenta sus grietas. Si alguien la subió a la fuerza y la metió en el depósito, ¿por qué no presentaba signos de violencia? Es imposible subir a cuestas a una persona o a un cadáver por una escalerilla de mano, sin golpearlo y sin arañarlo. Quizá entonces es que fue manipulada psicológicamente y que subió por propia voluntad. Quizá porque confiaba en quien la guiaba. No lo sé. La verdad es que esta hipótesis nunca se investigó a fondo. La policía descartó desde el principio cualquier indicio de agresión externa. Siempre mantuvieron que ninguna cámara registró a otra u otras personas interactuando con ella. No había pruebas de ello. Pero ya sabes, la ausencia de pruebas no equivale a la prueba de ausencia. Teoría 3. Negligencia encubierta. Otra posibilidad apunta a un error por parte del hotel que se quiso ocultar. El Hotel Cecil tenía una fama un tanto turbia, sí. Contaba con múltiples denuncias por incidentes, muertes, fallos de seguridad. ¿Y si el acceso a la azotea no estaba tan protegido como afirmaban? ¿Y si las cámaras de vigilancia funcionaban mal? ¿Y si los tanques de agua no estaban debidamente cerrados? ¿Y si Elisa Lam murió de forma accidental? ¿Y si cayó al tanque sin querer? ¿Y si...? Demasiadas preguntas sin respuesta. La clave aquí sería la responsabilidad civil del hotel. Si se hubiera demostrado que el hotel no había hecho lo necesario para protegerla, las consecuencias legales y económicas serían enormes. Esta teoría sugiere que tal vez el hotel, y puede que en parte también la policía, actuaron para controlar la narrativa del relato. Editar el vídeo, minimizar la cobertura, negar en segunda instancia el dato de la tapa cerrada. En resumen, contener un escándalo que a esas alturas ya era global.
¿Una conspiración entonces? No tanto, aunque esta idea no es tan descabellada como podría parecer, porque la familia de Elisa Lam terminó demandando al hotel y aunque finalmente el tribunal desestimó el caso, la duda quedó en el aire. Teoría 4. La hipótesis paranormal. Y luego está lo inexplicable, lo terrorífico. El Hotel Cecil tiene una historia oscura, muy oscura. Cientos de personas se suicidaron desde sus ventanas a lo largo de los años. Mucho más tarde, la directora del hotel en aquella época aseguraría que tenían que informar de más de 80 muertes al año. Muertes no naturales. Además, recordemos que este hotel fue la guarida del asesino Night Stalker, que aterrorizó Los Ángeles con sus asesinatos y violaciones en los años 80, y que volvía de sus cacerías humanas al Cecil, arrojando sus ropas ensangrentadas en el contenedor trasero del hotel. Fue también el lugar donde en 1991 se refugió Jack Unterweger, el terrible asesino en serie austriaco, mientras retomaba su carrera criminal en Estados Unidos y se dedicaba a estrangular mujeres con sus propios sujetadores. Y así siguió hasta que fue condenado a cadena perpetua y terminó suicidándose en su celda con el mismo nudo con el que estrangulaba a sus víctimas. La lista negra de asesinatos, violencia y suicidios es interminable. Incluso hay historias de posesiones, de apariciones, de ritos misteriosos. Muchos investigadores paranormales y muchos huéspedes también afirman haber experimentado fenómenos extraños entre sus muros. Luces que se apagan solas, sombras que se arrastran por los pasillos, presencias invisibles pero opresivas. En esta teoría, Elisa Lam no sería una víctima cualquiera, sino otra víctima más de un algo maligno que habita el lugar desde hace décadas. Su gesto de miedo, sus manos rígidas, las puertas que no se cierran, esos movimientos como coreografiados. Todo eso, según dicen, podría indicar la influencia de algo maligno, de una presencia no humana. ¿Una teoría fantástica? Bueno, tal vez. Pero los antecedentes trágicos y paranormales del hotel están ahí. Además, hay algo en ese vídeo del ascensor, algo onírico, algo que no parece obedecer a las reglas normales de lo que entendemos por realidad. Y ahora quiero ofrecerte otra posibilidad más. Elisa Lam como símbolo. Porque más allá del caso policial, más allá de las teorías, Elisa Lam ha terminado convirtiéndose en un símbolo. El símbolo de una generación hiperconectada, hiperexpuesta, hipervulnerable. Elisa utilizaba su blog de Tumblr como un diario. Exponía al mundo sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños, sus temores. Elisa era una joven recién salida de la universidad que compartía su vida y su viaje prácticamente en directo. Un viaje de autodescubrimiento, un viaje en soledad en el que buscaba poder encontrarse a sí misma. Una experiencia transformadora y comunicativa por la que finalmente fue devorada, en vida y en muerte, por un mundo que mezcla espectáculo, morbo y misterio. Una historia que se volvió viral y que, después de su muerte, se volvió mercancía. Y es que tras su muerte llegaron los documentales, los libros, las teorías sin fin, Elisa Lam y su tragedia como producto, una vida convertida en contenido, una tragedia empaquetada y lista para el consumo. ¿Dónde queda la persona en medio de todo esto? Tal vez el verdadero misterio sea ese. Cómo una joven real, con una historia, con una familia, fue transformada en un consumible, en una leyenda trágica. Y como aún hoy, seguimos mirando ese vídeo de 4 minutos buscando algo, aunque no sepamos exactamente lo que es. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le ocurrió realmente a Elisa Lam? ¿Y por qué este caso, más que resolverse, parece querer permanecer siempre abierto? Hay
misterios que no se cierran nunca, simplemente porque no pueden cerrarse, porque no encajan del todo en ninguna explicación. Y el caso de Elisa Lam parece ser uno de esos. Hay una investigación oficial, un informe forense, una explicación médica, una conclusión jurídica, y también hay un montón de ciberinvestigadores que vivieron la tragedia casi en directo y que siguieron la investigación minuto a minuto. Pero hay algo más, algo que no está en los papeles, ni en los foros, ni en los vídeos, no, ni siquiera en este que estás viendo ahora. Es algo que está dentro de nosotros, algo que se mueve cada vez que volvemos a ver esos 4 minutos de grabación. Algo que intuimos pero que no sabemos nombrar. Hay algo en su mirada, en sus movimientos, en esa puerta que no se cierra. Hay algo que sigue hablando incluso cuando ya todo parece haber sido dicho. Elisa Lam era una joven real, con ideas, con sueños, inseguridades. Una estudiante que escribía poemas, pensamientos y sueños en Internet. Una joven que compartía su viaje como forma de sanar. Una chica que quería entenderse mejor y que terminó convertida en un misterio global. Una historia contada millones de veces, que corre el riesgo de convertirse en ficción viral. Una vida transformada en producto para ser consumida rápido y olvidada después. Pues no, aquí quiero hacer justo lo contrario, detenernos. Recordar que más allá del morbo o la conspiración, hay una persona, hay una vida, una familia y un vacío que aún duele. Quizá por eso este caso no se olvida, porque no va solo de respuestas, ni de crímenes, ni de misterios, sino de la necesidad de hacer las preguntas adecuadas y de aprender a mirar incluso cuando mirar incomoda. Elisa Lam se desvaneció en el hotel más oscuro del barrio más oscuro de Los Ángeles, pero dejó una huella más allá de Skid Row, una huella que, aunque no podamos descifrarla del todo, nos dice que a veces el verdadero misterio no está fuera, sino dentro de nosotros, de lo que decidimos ver y de lo que preferimos no mirar. Descansa en paz, Elisa Lam. Soy Luis Landa y esto fue Memoria del Misterio. Gracias por acompañarme una vez más en esta travesía hacia los márgenes de lo inexplicable y, sobre todo, gracias por no apartar la mirada cuando lo que vimos fue incómodo. Puede que este no sea un canal para todo el mundo, pero si has llegado hasta aquí, probablemente ya lo hayas descubierto, y eso te hace muy especial. Si este episodio te hizo pensar, si sembró en ti una duda, una pregunta, una emoción, te invito a suscribirte, a comentar y a compartir este viaje con alguien que también sepa mirar más allá de lo evidente. Nos escuchamos muy pronto en el próximo misterio. Y mientras tanto, recuerda, no todo lo oculto está destinado a permanecer en la sombra.